y en México la presidenta dijo que iban a tomar decisiones fuertes. Sí, que graban y los audífonos, eso están usando en la Universidad de Central, entonces muy para que lo use uno no quiere decir que lo usan, o sea, yo no lo uso. No, pero lo han usado para copiarse. O sea, y darte ventaja. Eso se termina a la americana. Tú puedes tener una corneta encendida. Sí, ya está todo prendido. El punto es que si yo te descubro, te voto. Ya, con eso todo. Y lo probamos con la otra, pero con esta no, pero me imagino que sí, con la otra funcionó. Con esta debe funcionar. Porque lo quito cuando vaya a pasar el directo. Sí, pero un poco más. Ya que se conecten. ¿Ya están conectados? Ya va. Porque así cualquier cosa te digo. ¿Comenzamos? Sí, también. 15 minutos fuera de control. Por favor, si alguien se conecta, para que me diga si tienen problemas de conexión, si no ven algo, para que por favor me avise. Se escucha bien. Gracias. Buenos días. Vamos entonces a dar inicio a la última clase, digamos, formal como tal, de esta materia, revisando los aspectos más importantes sobre la matriz extracelular y la interacción de esta con las células. Como todos sabemos, nuestro organismo cada uno de estos tejidos, a su vez, está a comunicar entre sí, pero también van a establecer comunicación con un material al Cuando nosotros hablamos de comunicación en líneas generales, siempre es decir, que la célula respondedora, a través de un receptor extracelular, reconoce un ligando específico en la célula emisora. El otro tipo de comunicación es mediante señales químicas. Y estamos entonces en este caso hablando de lo que sería la respuesta autocrina, paracrina y endocrina. Y finalmente a través de impulsos eléctricos, como sería la contracción muscular. Me gustaría, si me puede alguno de los estudiantes explicar a qué nos referimos con lo que sería, digamos, una respuesta autocrina, paracrina o endocrina. ¿Quién me responde? Sofía, Alba. Buenos días, doctora. Disculpe, que tenía la conexión a internet bastante mal y no se escuchaba bien. Pero en comunicación autocrina,
nos referiríamos a señales que la célula libera para estimularse a sí misma y generar un efecto. Para Crina, señales que ella libera para estimular a células cercanas a ella misma, y endocrina, cuando las señales que libera ya van por a otros tejidos, a otros. Ok, perfecto, muy bien, chévere. Entonces, para, digamos, tratar de ilustrar esta comunicación entre las células y entre célula y matriz, vamos entonces a revisar cómo ocurre esta comunicación en dos tejidos diferentes, el tejido epitelial y el tejido conectivo. En el caso del tejido epitelial, las células van a establecer una conexión estrecha, como lo vemos acá, entre células adyacentes, permitiendo entonces conectar el citoesqueleto de dos células. Esta unión estrecha es la que va a permitir que sean las células, digamos, las que soporten el estrés mecánico. Pero no solamente establecen comunicaciones entre ellas, generando, digamos, esa lámina epitelial, sino que también establecen comunicación con un tipo de matriz especializada, que es la llamada lámina o membrana basal, sobre la cual vamos a hablar más adelante. Pero es importante mencionar que esta lámina basal, que es lo que vemos en esta parte inferior, es mucho menos prominente, mucho más fina si la comparamos con la lámina, con la matriz extracelular del tejido conectivo. En el caso del tejido conectivo, esta matriz, como ya mencioné, es mucho más prominente. A nivel de celularidad es mucho más baja la celularidad, y en este caso es la matriz y no las células la responsable de soportar ese estrés mecánico. Para que esto ocurra, lógicamente, esa interconexión que hay entre las células involucra las fibras o las microfibras del citoesqueleto celular, controlando tanto la orientación como el comportamiento de este citoesqueleto, y que va a estar constituido básicamente por tres tipos de proteínas diferentes. La primera de ellas son los microfilamentos, que se van a ubicar justamente por debajo de la membrana celular, de la membrana plasmática, que es lo que observamos acá. Y que va a estar constituida básicamente por filamentos de actina, que es lo que observamos en esta microfotografía con tinción fluorescente. Estos microfilamentos, digamos que su función más importante es, lógicamente, mantener la forma de esa célula, van a participar en las uniones intercelulares y en la unión de las células con la matriz, así como también participan en todo lo que tiene que ver con la traducción de señales y con la movilidad o migración celular. En el caso de los microtúbulos, que son los que tenemos a continuación, estos van a estar formados por proteínas de tipo globular, llamadas alfa y beta. En este caso se van a ubicar en todo el citoplasma, como lo observamos en esta microfotografía, y en este caso ellas participan en todo lo que tiene que ver con el desplazamiento de vesículas, con el movimiento de los organelos, con el transporte de sustancias, así como también participan en los procesos de división celular. Y finalmente, los filamentos intermedios,
que están constituidos en este caso por proteínas de tipo fibroso, también se van a ubicar a nivel citoplasmático y van a ser los más estables de los 3 tipos de microfilamentos. Ellos van a estar, en este caso, constituidos por proteínas como citoqueratina, vimentina, neurofilamentos, entre otros. En este caso, van a ser fundamentalmente los responsables de organizar todo lo que es la estructura tridimensional interna de la célula. Cuando tengan alguna pregunta o duda o comentario, me pueden interrumpir sin ningún problema. Doctora, Vamos. disculpe, ¿podría Sí. repetir el nombre de los microtúbulos que dijo? Se llaman, y se me fue el audio y no escuché cómo se llamaban. Alfa y beta. Gracias. Ok. Ok, entonces vamos ahora a tratar de enfocarnos en cómo ocurre esta interacción a nivel del tejido epitelial, entre célula con célula y entre las células con la matriz extracelular. Vamos entonces a tener un conjunto de uniones célula-célula y uniones célula-matriz. Estas uniones se definen como uniones de anclaje, básicamente porque van a ser uniones muy firmes. En el caso de las uniones célula a célula, vamos a encontrar básicamente 2 tipos de unión. Una que involucra básicamente la interconexión con los microfilamentos de actina y recibe el nombre de uniones adherentes. Y una segunda interacción que involucra en este caso los filamentos intermedios y recibe el nombre de desmosomas. Esto mismo que ocurre entre células adyacentes también va a ocurrir con la unión de anclaje entre las células y la matriz. Las que involucran los filamentos de actina. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Hay alguna pregunta? No, sí se escucha claro. Se escucha claro. ¿Alguien tiene qué? Alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, vamos a continuar. Lo mismo que acabo de mencionar es lo que va a ocurrir en el caso de la unión de las células con la matriz. Cuando involucran los filamentos de actina, se denominan unión célula-matriz por actinas, mientras que cuando involucran los filamentos intermedios, recibe el nombre de hemidesmosomas. Para que estas uniones de anclaje... Ajá. Miren, esto que les acaba de decir Olga es importantísimo cuando uno trabaja en medicina regenerativa y la gente que diseña soportes de diferentes tipos tiene que saber de esto, ¿no? Tiene que saber cómo se va a dar la unión de una célula con el soporte que uno está, el soporte que diseñan los químicos que se dedican a esto, ¿no? Y luego que estas adhesiones se dan, también es importante para que esas adhesiones permitan que se den adhesiones célula a célula, de manera de que la célula mantenga toda su funcionalidad biológica, ¿no? De no ocurrir esto, entonces podría ser que una célula se adhiera pero no prolifere, o que una célula se adhiera, prolifere pero no se diferencie. Entonces, cuando uno tiene un soporte, lo primero que tiene que demostrar después que se adhiere una célula es que la capacidad biológica de la célula se mantiene.
Sí, sobre esto, de todas maneras, cuando nos enfoquemos en la parte de soporte, que será ya la parte final de la clase, lo vamos a retomar. Se me había pasado mencionarle que además de las uniones entre los célula-célula que mencioné anteriormente, existen dos tipos adicionales de uniones, una ubicada hacia el extremo apical, que es una unión muy firme que va a evitar el paso de moléculas de una célula a la otra. Mientras que hacia el extremo basal vamos a tener las llamadas uniones de hendidura o comunicantes, que en este caso van a permitir la interconexión de los citoplasmas de las dos células adyacentes. Para que estas uniones de anclaje puedan ocurrir, ya sea a nivel de la célula con la célula o de la célula con la matriz, es necesario la presencia de proteínas de adhesión transmembrana que van a atravesar la membrana plasmática. Tendríamos entonces, estas proteínas transmembrana que van a presentar un extremo N-terminal, digamos, de mayor tamaño y una cola C-terminal mucho más corta. Y es justamente esta colita C-terminal la que va a permitir la interconexión con los microfilamentos del citoesqueleto, mientras que la porción N-terminal se va a conectar con otras estructuras extra o fuera, digamos, de lo que sería la célula como tal. Estas uniones se van a dar básicamente mediante dos tipos de superfamilias. La superfamilia de las caderinas, que son las que van a estar involucradas en la unión célula a célula, y la superfamilia de las integrinas, que van a estar involucradas en la unión de la célula con la matriz extracelular. En el caso de las caderinas, como vemos acá, y como ya mencioné, es por la porción C-terminal, la cual va a interactuar con un conjunto de proteínas, que digamos no vamos a entrar en mayor detalle, pero que van a ser las responsables de permitir la interacción con los filamentos de actina. En el caso de las integrinas, la integrina es esta estructura que observamos acá, y la cual va a estar constituida por dos cadenas, la cadena alfa y la cadena beta, las cuales se mantienen unidas por unión de tipo no covalente. Nuevamente, el extremo N-terminal es el que en este caso se va a comunicar o se va a unir, va a interactuar, en este caso, con proteínas de la matriz extracelular, por ejemplo, con fibronectina, mientras que la colita C-terminal, específicamente de la subunidad beta, va a interactuar con distintas proteínas que finalmente van a permitir la unión con los filamentos de actina de ese citoesqueleto. Cuando hablamos entonces de matriz extracelular, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Quién sabe cuando yo digo matriz extracelular, a qué me refiero? Luis, Alba. Cuando hablamos Doctor, a un conjunto de macromoléculas que van a rodear las diferentes células que se encuentran. O sea, esto le va a permitir, la función que tiene es de soporte mecánico, como anclaje, para que prolifere, se diferencie. Y también le aporta el microambiente necesario para la supervivencia de esas células. Perfecto, chévere. Entonces, es básicamente
a eso que nos referimos. Nos referimos entonces a esa red o a esa malla que es muy compleja, que está constituida por distintas macromoléculas formadas, como veremos, por proteínas y polisacáridos que son secretadas de manera local por esas células que se encuentran dentro de esa matriz extracelular. Entonces, en esta ilustración vemos cómo distintas macromoléculas sobre las cuales hablaremos más adelante la constituyen. Por ejemplo, hablamos de fibras elásticas, de distintos tipos de proteoglicanos, por supuesto, de colágenos, tanto de tipo fibrilar como no fibrilar, nidógeno, estamos hablando de laminina, y que va a permitir la interconexión, como veíamos anteriormente, de la célula con la matriz a través de integrinas, que es lo que acabamos de mencionar anteriormente. Vamos entonces ahora a ver un pequeño videíto muy sencillo que va a ilustrarnos básicamente lo que es y para qué sirve esa matriz extracelular. Fibra celular o MF es el componente no celular del tejido. Es especialmente abundante en los tejidos conjuntivos. La matriz extracelular consiste en fibras proteicas y sustancias fundamentales secretadas por las células que se autoensamblan para formar una malla que mantiene las células unidas. Según su composición, la matriz extracelular confiere propiedades únicas a los diferentes tejidos conjuntivos. Por ejemplo, las fibrillas de colágeno mineralizadas hacen que los huesos sean rígidos, las fibras elásticas permiten que las arterias sean flexibles y el alto contenido de agua de la matriz extracelular en el plasma proporciona fluidez a la sangre. La matriz extracelular ayuda a regular la supervivencia celular, la forma, la polaridad y la migración. También se renueva de manera lenta y constante para mantener el tejido sano. Una forma especializada de matriz extracelular, llamada membrana basal, es una capa delgada que está en contacto con la superficie basal de las células epiteliales. Interactúa con los receptores de la superficie celular para la señalización y proporciona soporte y nutrientes a las células. Otra forma especializada de matriz extracelular, la matriz intersticial, es una capa llena de fluidos situada bajo la membrana basal. Brinda soporte a las células, preserva la integridad del tejido y ayuda a nutrir e hidratar el tejido. Ok, entonces, con esa, digamos, pequeña introducción general y muy sencilla sobre la matriz extracelular, aquí en esta imagen vemos básicamente todo ese conjunto de diferentes macromoléculas que deben estar en contacto íntimo con los distintos tipos celulares, que es lo que observamos en esta microfotografía en la cual observamos fibroblastos unidos a esas macromoléculas de la matriz extracelular. Con esto en mente es lo que uno buscaría cuando se propone generar un andamio o un soporte con potencial uso en terapia celular y medicina regenerativa. Si observamos esta microfotografía, vemos que esa matriz extracelular se parece mucho a la natural, pero en este caso es una matriz extracelular sintética que busca mimetizar a la natural y en la cual, como mencionaba José, uno de los principales requisitos es que esas células puedan adherirse, como en este caso, donde también tenemos fibroblastos que se adhieren a esas macromoléculas, pero que no solamente sean capaces de adherirse, sino que también puedan proliferar y puedan migrar. Además, entonces, de esas macromoléculas sobre las que hemos hablado, lógicamente, en esa matriz extracelular existen diversos tipos celulares.
Unos que, digamos, se mantienen en el tiempo, que serían las células fijas, y otros que se presentan en ella de manera, digamos, ocasional o temporal. De estas fijas, una de las más importantes son los fibroblastos. Sin embargo, dependiendo del tejido donde se encuentre esta matriz extracelular, podemos tener tipos celulares más específicos y diferentes a los fibroblastos. Si hablamos, por ejemplo, de cartílago, ahí tendríamos que mencionar básicamente condroblastos o condrocitos. Si hablamos del tejido óseo, osteoblastos o osteocitos, tejido graso, adipocitos, y estroma a las células estromales mesenquimales. Y de manera, digamos, temporal, dependiendo de la situación en la que esa célula se encuentra dentro de esa matriz extracelular, pudiésemos entonces hablar de células como macrófagos, como linfocitos, neutrófilos, mastocitos, células plasmáticas, entre otros. Ok, ¿cuáles son entonces esas macromoléculas que constituyen esa matriz extracelular? Pudiésemos, digamos, dividirlas en tres grupos generales. Lo que serían los glicosaminoglicanos y proteoglicanos, que son estos que tenemos aquí, como el ácido hialurónico y el agrecano. Luego tendríamos las proteínas estructurales fibrosas, como los colágenos y las elastinas. Y el grupo constituido por proteínas estructurales, básicamente glicoproteínas, como laminina y fibronectina. Si observamos entonces esta ilustración, nuevamente aquí entonces la membrana plasmática, el citoesqueleto celular, y aquí tendríamos un ejemplo de cómo esas macromoléculas se organizan e interactúan entre sí. Tenemos entonces en este caso las fibras de colágeno y tendríamos complejos de proteoglicanos, que serían estos que observamos aquí de color azul, en los cuales se combinan polisacáridos, diferentes proteínas y diferentes carbohidratos. Y que van a interactuar mediante la unión de otros componentes extracelulares en la planta. Entonces, quise traerles esta imagen para la idea de esa matriz celular es altamente y que dependiendo del tejido en el cual se encuentre, no solamente el tipo de macromolécula es variable, sino también la concentración, es decir, la cantidad de estas distintas macromoléculas puede variar. El primer ejemplo es el tejido conectivo, sobre el cual ya hablé. Vamos a ver si... Ok, perfecto. Este tejido conectivo que mencioné al comienzo de la clase, en el cual encontramos esa lámina epitelial que descansa sobre esta matriz extracelular especializada, que es el basamento de membrana, va a estar constituido básicamente por macromoléculas como colágeno, laminina, nidógenos, y que va a servir, como mencionamos, de soporte a esta lámina epitelial. Sin embargo, la matriz extracelular
del tejido conectivo, que dijimos que era mucho más prominente. En este caso, va a presentar distintos tipos de moléculas. Nuevamente tenemos distintos tipos de glicosaminoglicanos, tenemos colágeno, tenemos elastina y por supuesto tenemos también una celularidad mucho menor comparado con esta lámina epitelial. Si ahora mencionamos el cartílago, como todos sabemos, es un tejido delgado, altamente hidratado y que tiene una alta resistencia a la tracción. En este caso, el tipo celular que vamos a encontrar en cartílago son los condrocitos. Y esos condrocitos se encuentran envueltos en una matriz extracelular rica fundamentalmente en colágeno y en agrecano, fundamentalmente. Dependiendo del tipo de cartílago al que nos estemos refiriendo, por ejemplo, el cartílago hialino es muy rico en colágeno tipo 2. Sin embargo, el cartílago elástico tiene, digamos, como macromolécula principal la elastina. Si hablamos ahora de lo que sería el tejido óseo, en el tejido óseo, que como sabemos es un tejido que debe soportar, digamos, peso, es un tejido que debe mostrar mayor resistencia, mayor durabilidad. En él vamos a encontrar fundamentalmente colágeno mineralizado, hidroxiapatita, osteocalcina, distintas glicoproteínas y aquí quisiera hacer, digamos, una mención especial, aunque luego hablaremos de ella, a la presencia de enzimas de tipo proteolítico que van a contribuir a la degradación de este tejido para su posterior resintetización. Todas estas macromoléculas van a participar básicamente en controlar ese metabolismo óseo y también controlan la mineralización del colágeno. Finalmente, tenemos este tejido, el tejido corneal. La córnea es un órgano único y que se caracteriza básicamente por su transparencia y por su alta refracción. Fíjense que en este caso, esa matriz extracelular se va a presentar de diferentes, digamos, tipos. Tenemos entonces este epitelio que descansa nuevamente sobre una lámina basal, que sería esta que tenemos aquí, rica en este caso en lamininas, perlecan, nidógenos, entre otros. Luego encontraríamos lo que sería el estroma corneal, básicamente queratinocitos, que nuevamente están rodeados de distintas macromoléculas. Pero este estroma corneal va a descansar sobre otra membrana basal, que sería la membrana de Descemet, que también tiene, digamos, su propia constitución de macromoléculas y que permite, digamos, separar este estroma corneal de esta capa endotelial. Entonces, por todo lo anterior, es importante tomar en consideración que dependiendo del tejido existe una alta variabilidad. O sea, no podemos hablar de una fórmula única porque cada tejido se asocia a determinadas macromoléculas. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Perfecto. En esta lámina, simplemente resumiendo, entonces, esa matriz extracelular va a estar constituida por macromoléculas de distinto tipo, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, diferentes glicoproteínas, pero adicional a esto, también
forma parte de esa matriz extracelular las células con sus distintos receptores y correceptores que le permite interactuar entre las células, célula-célula, y su interacción con estas macromoléculas de la matriz. Y otro componente también importante van a ser las distintas enzimas proteolíticas que también son necesarias dentro de este microambiente. ¿Cuáles son las funciones más importantes asociadas a la matriz extracelular? Como ya lo vimos en el video y como también creo que fue Sofía, si no me equivoco, la que habló o introdujo parte de lo que serían las funciones. En primer lugar, actúa como o brinda soporte mecánico, permitiendo el anclaje, la adherencia, proliferación, diferenciación y migración de las células, así como también mantener su polaridad. En segundo lugar, actúa también como un soporte que permite la renovación de los tejidos en los cuales se encuentra. Establece un microambiente apropiado para cada tejido. También permite almacenamiento y presentación de distintas moléculas reguladoras y también va a modular tanto la forma como las distintas funciones celulares. Pero adicional a esto, juega un rol importante la degradación de esa matriz extracelular. La presencia de esas enzimas metaloproteinasas fundamentalmente van a jugar un rol importante. ¿Por qué? Porque fisiológicamente es necesario que esa matriz de manera lenta y vamos a decir regulada pueda ser degradada para posteriormente ser resintetizada. Y adicionalmente es importante que ese proceso de degradación también ocurra para que esas células que se encuentran dentro de ellas o inmersas dentro de ellas puedan también dividirse y migrar. Entonces, esa degradación de matriz es importante en los procesos de morfogénesis, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la cicatrización y regeneración de tejidos, y en condiciones patológicas, como también lo veremos más adelante, juega un rol importante en procesos como la metástasis en el caso de cáncer. Vamos entonces ahora a ir revisando de manera muy sintética algunas, digamos, características de estas distintas macromoléculas que constituyen la matriz extracelular. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, de este grupo de glicosaminoglicanos y proteoglicanos que se van, digamos, a asociar para formar distintos complejos. En este caso, aquí tenemos lo que sería, digamos, un glicosaminoglicano, una presentación de la molécula constituida básicamente por disacáridos idénticos que se repiten. Es importante mencionar que ellos tienen una alta carga negativa, lo cual es importante porque permite atraer protones y de esta manera, digamos, obtener agua y mantener esa matriz altamente hidratada. Uno de los glicosaminoglicanos más simple es el ácido hialurónico. Aquí está la molécula, el cual se va a encontrar en cantidades variables en distintos tejidos y fluidos corporales, pero es especialmente abundante en los estadios tempranos de la fase embrionaria. ¿Cuáles son, digamos, las funciones más importantes de este ácido hialurónico? Que también, digamos, es un componente importante
que se encuentra en las articulaciones. Su función, digamos, más importante es que participa en todo lo que tiene que ver con la resistencia a fuerzas de compresión en tejidos y en articulaciones. Juega un rol importante, como ya mencioné, en etapas tempranas embrionarias y además también va a participar en todo lo que tiene que ver con cicatrización de heridas y, como también mencioné, es un componente muy importante, por ejemplo, en líquido sinovial, actuando como una especie de lubricante. Un ejemplo de una macromolécula bastante compleja es esta que tenemos acá, el agrecano, que lo observamos en esta microfotografía, que parece así como... Sí, parece como si fuera, cuando uno ve cultivo celular, pareciera un honguito y las hifas de ese hongo. Entonces, fíjense que esto que observamos acá lo tenemos en esta ilustración. Cada molécula de agrecano, que es lo que tenemos acá, fíjense cómo está constituido. Está constituido por ácido hialurónico, que lo tenemos acá, al cual se van a unir distintas proteínas y a cada una de estas proteínas se van a unir distintas moléculas, como acá tenemos el heparansulfato, el condroitin sulfato. ¿Ok? Este es uno de los componentes, digamos, más importantes a nivel de cartílago. Es una de las macromoléculas que junto con el colágeno constituyen una buena parte de lo que sería el cartílago. En el caso del colágeno, como sabemos, es el principal componente de la matriz extracelular. Representa aproximadamente el 30% de su composición. De estos, el colágeno tipo 1, 2 y 3 es, digamos, el que se encuentra en mayor concentración, representando aproximadamente el 80 al 90% del colágeno total del organismo. Este va a tener una estructura helicoidal muy rígida, larga, rica en aminoácidos como la glicina y la prolina y que se asocia en esta triple hélice que observamos acá. Hay muchos tipos diferentes de colágeno. A manera de ejemplo, traje nuevamente los que, digamos, constituyen la mayor concentración, el tipo 1, que es de tipo fibrilar y que, fíjense acá, representa o está presente en piel en un 80%, en hueso en un 90%, pero también está presente en otros tejidos como tendones, ligamento, córnea, y que representa, como ya mencioné, el 90% del colágeno total. El tipo 2, fibrilar también, es el más importante a nivel de cartílago, específicamente cartílago de tipo hialino, pero también está presente en otros tejidos, por ejemplo, la córnea. El tipo 3 es fibrilar y está presente tanto en vasos sanguíneos, en piel y en útero. Y finalmente el tipo 4, que es un componente fundamental de todo lo que es membrana o lámina basal. Su función, básicamente, actúa como soporte tisular y aporta elasticidad y estabilidad a los tejidos en los cuales se encuentra. Luego, entonces, tenemos que ciertos tejidos, como son la piel, los vasos sanguíneos, el pulmón, necesitan tener tanto fuerza como elasticidad para poder cumplir de manera adecuada su función. Y esto se lo, digamos, proporciona macromoléculas como la elastina,
la fibrilina y las fibras elásticas, que son las que van a permitir que estas fibras recuperen, digamos, su forma original después de que son sometidas a por ejemplo, a un estiramiento. Si sufren el estiramiento, es gracias a estos componentes que ellas pueden retornar a su forma original. Aquí tenemos entonces microfotografía de estas fibras en lo que sería un vaso sanguíneo y las fibras como se observan a nivel de cartílago. ¿Alguna pregunta? No. Chévere. Comentarios también pueden hacer. Vamos a continuar. Luego tendríamos el tercer grupo, el grupo de las glicoproteínas, ¿ok? Que van a estar constituidas por diferentes tipos de dominios, que serían estas figuritas que vemos acá. Y quiero hacer, digamos, mención especial a lo que es la fibronectina, que se acuerdan que mencionábamos, era una de esas macromoléculas a las cuales las integrinas se unían para interconectar la matriz con el citoesqueleto de las células. Fíjense que estos distintos dominios van a aportar sitios de unión para esas macromoléculas de la matriz extracelular. Fíjense por lo menos aquí, esto que está en rojo, va a permitir, digamos, la interacción con colágeno. Aquí tenemos dominios que permiten la interacción con las integrinas, con fibrina, etc. Esta fibronectina va a ser producida por fibroblastos, monocitos, células endoteliales. ¿Y cuál es la función que ellas cumplen? Básicamente va a contribuir a organizar esa matriz, va a permitir o a colaborar con la adherencia de las células y va a permitir también la interacción con distintos factores de crecimiento, citoquinas y diferentes macromoléculas de esa matriz extracelular. Un tipo especializado de matriz extracelular, como mencioné inicialmente, es la llamada lámina o membrana basal, que la vamos a observar en esta porción de esta fotografía. Esa lámina basal es una lámina que es muy delgada, resistente y flexible, y que va a actuar, digamos, como un soporte para la lámina epitelial. Dependiendo del tejido donde se encuentra, su distribución es variable. Si lo vemos en esta ilustración, todo lo que es de colorcito amarillo representa justamente esa lámina o membrana basal. Fíjense que en este caso, esta membrana basal va a permitir la interacción con tipos especiales de células, en el caso del músculo esquelético. Sin embargo, en el epitelio, como hemos visto, se va a ubicar justo por debajo de esta lámina epitelial, actuando o permitiendo brindar soporte a esa lámina epitelial. Pero en el caso del glomérulo renal, ella va a actuar como una especie de separación entre distintos tejidos, en este caso, entre células endoteliales y células epiteliales. El principal, aquí está, digamos, sus funciones, va a determinar la polaridad celular, va a influir en todo lo que tiene que ver con metabolismo celular, permite organizar las distintas proteínas de las membranas plasmáticas
y, por supuesto, promueve la sobrevida, proliferación, diferenciación y migración celular. El principal constituyente de esa membrana o lámina basal es esta proteína, la laminina. Esta laminina forma parte de una familia que va a estar constituida por 3 cadenas polipeptídicas largas, la cadena alfa, la cadena beta y la cadena gamma, las cuales, digamos que se asocian generando esta especie como de ramillete, de un ramito de flores, que es lo que observamos acá, y que va, digamos, a aportar sitios de unión para distintas macromoléculas de esa matriz o de esa lámina basal. Fíjense que genera así como una estructura reticular, que es lo que observamos acá, y que va a permitir entonces la interconexión con receptores de la membrana plasmática. Y esto es posible porque ella, digamos que favorece esa interacción con distintas macromoléculas de esa lámina basal. Por ejemplo, con colágeno, nidógeno, perletcan, con la laminina e inclusive, como acabo de mencionar, con receptores como la integrina. Vamos entonces a hacer un pequeño paréntesis de 10 minutos y continuamos con la clase. ¿Qué pongo? No sé qué.
poner esto y esto. Ventana. Pero ahí no habíamos quedado. Ay, ¿en serio? ¿En serio? Dejar de compartir. No, aquí no queda. Es que no puse la que no era, era esta. Compartir. Ventana. Sí. Yo no sé por qué quiere decir que sí. ¿Está bien? Más o menos. ¿Cuál es esto? ¿Tienes que montado ya? ¿Por Sí. qué? Me parece muy corto, eso sí. Con esa A ver, y vamos, buscamos. ya. 10 minutos. No, porque esta sale todo. No. Ya vamos a una cosita. Pero si no compartimos, busco las que quedan y ya está. Sobre todo el que iba a decir. Comenzamos, ¿no? Sí. Bueno, vamos entonces. Vamos a continuar. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, doctora. Qué bueno que el internet se ha comportado Decente. decente el día de hoy. Ok, entonces, para continuar, básicamente esta imagen la quise traer porque resume un poco la importancia de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y básicamente la importancia de esa comunicación que se va a establecer entre célula matriz y célula con célula, en donde lógicamente
están involucrados en esa interacción fuerzas de tracción, tanto en la célula que hemos llamado emisora como en la célula receptora. Y producto de esta comunicación, ese citoesqueleto de la célula va a responder y va a generar distintos procesos a nivel intracelular. Esta comunicación, entonces, lógicamente, está directamente asociada a procesos fisiológicos como sería embriogénesis, desarrollo de órganos, en el proceso de cicatrización de una herida, en vascularización e inclusive en la sincronización del latido de células como los cardiomiocitos, pero también va a estar directamente involucrado en procesos patológicos como sería el cáncer. Entonces, a nivel fisiológico, digamos que lo más relevante sería el papel que juega en cicatrización de heridas, regeneración de tejidos, modulación inmunitaria y en todo lo que tiene que ver con mantener esa homeostasis. Pero también va a jugar un proceso, relevante en procesos patológicos, como por ejemplo, cuando hay un microambiente tumoral que genera un cambio en esa matriz extracelular, por ejemplo, endurecimiento de esa matriz, generando entonces en este caso un microambiente patológico que va a promover el desarrollo y la progresión de enfermedades como es el caso del cáncer. Por todo lo anterior y pensando en lo que mencionaba José al principio, es muy importante conocer cómo está constituida esta matriz extracelular y cómo esta matriz extracelular se relaciona con los distintos tipos celulares que se encuentran en esa matriz. ¿Y por qué es importante? Es importante en nuestro caso pensando en la generación de potenciales soportes o andamios que jueguen, digamos, un papel relevante en todo lo que tiene que ver con la reparación de tejidos y su regeneración. Esta matriz extracelular, esta matriz extracelular entonces va a aportar ese sustrato, digamos, estructura o ambiente apropiado para las células, permitiendo que ellas se adhieran y migren a través de esa matriz extracelular, que interactúen con receptores como la integrina, lo cual entonces, por supuesto, activa vías de señalización intracelular que favorecen entonces la migración, la activación y migración de las células al sitio de daño tisular, y allí también van a promover la proliferación, crecimiento y diferenciación de estas células. Va a haber liberación de distintos factores de crecimiento que finalmente juegan un rol relevante en lo que sería el proceso de reparación y de regeneración. Por lo tanto, cuando pensamos en generar un soporte sintético, como mencionaba José, ¿qué es importante?
Es importante que las células se adhieran a ese andamio o a ese soporte, pero no solamente es importante que se adhieran, es importante que ellas migren y que ellas tengan la capacidad de sobrevivir y proliferar. Con esto en mente, entonces, cuando se piensa en soportes para medicina regenerativa y terapia celular, lo que se debe buscar es tratar de mimetizar esas diferentes macromoléculas que constituyen esta matriz extracelular. Y por supuesto, digamos, hay distintos tipos de abordaje, no los vamos a mencionar todos, sino algunos de ellos. El primero es un procedimiento que busca básicamente, con el uso de cócteles de enzimas, descelularizar tejidos, es decir, eliminar las células presentes en un tejido. Para que lo veamos, entonces tenemos acá, este sería un corazón de un ratoncito. Cuando lo sometemos a tratamiento enzimático, fíjense que él empieza a perder. Ay, perdón, se me había olvidado. Gracias. Gracias, Dilar. Aquí tenemos entonces el corazoncito del ratón. Cuando nosotros lo sometemos a tratamiento enzimático, ese tratamiento, digamos que valoramos que está funcionando porque él empieza a perder este colorcito rojo que tenemos acá, se va adquiriendo una coloración blanca, y cuando ya el órgano está completamente blanco, eso nos sugiere que todo el componente celular ha sido eliminado. Por supuesto, lo corroboramos con histología, y una vez que tenemos este corazón, que en este caso sería como una especie de colmena sin abejas, ¿ok? Y si ahora nosotros le colocamos células, en este caso los distintos tipos celulares del corazón, que sería esta imagen que tenemos acá, él nuevamente retorna a una característica similar a la inicial. Por supuesto que esto tiene un videíto, pero no lo pude conseguir, donde se observa cómo este corazón, después de ser recelularizado, empieza nuevamente a latir. Otras estrategias es, por ejemplo, generar hidrogeles sintéticos, soportes en los que haya, digamos, un autoensamblaje de diferentes péptidos, o generar biomateriales que, digamos, tengan complemento de distintas macromoléculas. Aquí hay, digamos, otras nuevas distintas estrategias, pero lo importante de esto es, como vamos a ver a continuación, tratar de usar aquellos soportes que en su estructura tengan esas macromoléculas que son más relevantes a nivel, digamos, de la composición de esa matriz extracelular que constituyen los diferentes tejidos. Entonces, con esto en mente, cuando nosotros iniciamos nuestro primer protocolo de regeneración, en este caso regeneración ósea, el soporte que nosotros probamos y que usamos en este protocolo son estas microesferas, como estas pepitas, vamos a llamarlo de alguna manera, de colágeno, que como sabemos es uno de los principales componentes de la matriz extracelular. Y fíjense cómo las células estromales mesenquimales no solamente se adhieren a esas microesferas,
sino que también son capaces de migrar. Todas estas rayitas que ustedes observan aquí son células que han migrado de esas microperlas de colágeno. Porque como mencionábamos, no solamente es importante la adherencia de las células al soporte, sino que adicional a esto, estas células no se pueden quedar en el soporte. Lo que se busca es que ellas migren y que ellas sigan proliferando y diferenciando, en este caso, en células formadoras de hueso. Otro soporte que también hemos utilizado, en este caso para la regeneración de piel, nuevamente incluye el colágeno y son estas membranas que tenemos acá, son membranas de colágeno. Esto formó parte de la tesis doctoral de Giselle. Las células estromales mesenquimales se siembran sobre esta membrana de colágeno. Luego se hace el modelito de herida. Aquí, en esta imagen, estamos colocando esta membrana llena de células. Es como si tuviéramos esto que observamos acá, estas células adheridas a esa membrana y las colocamos sobre la herida. Y aquí sería el control en el cual no se coloca nada. Y fíjense cómo, si comparamos esta versus esta, aquí hubo formación de tejido de granulación y la herida prácticamente se cerró versus esta. Otro soporte que queremos utilizar en un futuro cercano es un soporte sintético. Nosotros, se llama TELFA. Nosotros lo conocimos en el Hospital Coromoto de Maracaibo cuando iniciamos el protocolo de regeneración de piel en pacientes con quemaduras graves, y ellos lo usaban básicamente para cubrir las heridas. Nosotros generalmente en la mayoría de los sitios donde vamos, cuando usan distintos soportes o ¿cómo se llama lo que cubre? Apósitos, solemos traernos un pedacito, y eso fue lo que nosotros hicimos. Nos trajimos un pedacito de esa telfa. La telfa es polietilén exacto. Y lo que se hizo fue tomar una alícuota de células de estromales mesenquimales y se sembraron sobre ese trocito de telfa. Fíjense que la telfa tiene esta especie como de poros, que es por donde, digamos, permite que respire lo que sería, digamos, la herida. Y todas estas rayitas que ustedes ven aquí son células. Es decir, que es un soporte que permite que las células se adhieran. Y si las teñimos con un compuesto fluorescente, fíjense que todo se ve verde. Y nos está indicando entonces que este soporte pudiera ser en un futuro un potencial, digamos, soporte en el cual nosotros sembremos las células y se envíe a los servicios, por ejemplo, de cirugía, y que va a permitir, digamos, transportar estas células, y el cirujano simplemente saca la membrana o saca la telfa y la coloca sobre la herida. Esto también, digamos, ha sido publicado. Y finalmente tenemos quise traer este otro soporte, el titanio, que también hemos estado hablando en alguna ocasión sobre él, que se utiliza para diversas aplicaciones. Nosotros también tomamos un pedacito de ese titanio, le colocamos un coágulo que tiene microperlas y células, que es lo que observamos acá, y fíjense que nuevamente se observa que las células se adhieren y también proliferan. Y este es el soporte que creo que en algún momento José mencionó, que está utilizando César
en su trabajo de especialización. Entonces, con esto, básicamente, creo haber tratado de cubrir todo lo relacionado con la matriz extracelular, su comunicación con las células y la importancia de conocer esto para poder desarrollar diversas estrategias para su potencial uso en la generación de soportes que puedan ser utilizados en terapia celular y medicina regenerativa. Si tienen algún tipo de pregunta, duda, comentario, pueden hacerlo. ¿Todo claro? Sí, doctora. Gracias. ¿Okay? ¿Sí? Bueno, si no hay comentarios. Sí. Ah, ok, chévere. Perfecto. Entonces, bueno, yo les paso la clase y el próximo viernes, entonces, nos reunimos de nuevo ya para cerrar lo que sería esta materia con la presentación de los seminarios sobre los trabajos que José les pasó. De todas maneras, estamos en contacto. Doctora, una pregunta. ¿Será que nos puede facilitar el formato para montar las láminas allí? Sí, no hay problema. Chévere. Gracias. Listo. Gracias. Gracias por conectarte. Y disculpe la molestia. ¿Tienen alguna información de cuándo iniciaríamos en el IBIC, de cómo van las residencias? Dilana. Yo acabo de preguntar hoy porque se supone que solo eran las bombas de agua lo que se había dañado en las residencias Robinson, y parece que fueron también varias tuberías, entonces están enfocados arreglando eso, pero todavía no tienen fecha. No sé, no han dicho nada y yo estoy pendiente de todos modos. Incluso el CEA y la subdirección están bien preocupados por eso y están tratando de trabajar rápido para que los estudiantes se reincorporen. Chévere, doctora. Gracias. Doctora. Esa es una de las razones por las cuales también tenemos la materia técnicas en stand-by, porque esa materia sí tiene que ser presencial, pues, o sea, no la podemos hacer online. Y entonces, bueno, en cuanto tengamos algún tipo de información, se las estaremos transmitiendo. Chévere, gracias. Feliz día. Gracias, igual, feliz día. Feliz día. Chao. Gracias.